Buenos días a todos. Bienvenidos a la penúltima sesión online de Observatorio de Recursos Humanos en este 2024 que dentro de nada acaba y que nos dará la puerta a un 2025, me imagino que tan intenso como este o incluso más. Hoy tenemos iba a decir un tema, tenemos un temazo. Confieso, además os voy a confesar una cosa. Confieso que recelo un poquito cuando escucho hablar de la sostenibilidad del talento como alegremente se habla de otro tipo de sostenibilidades. Creo que es un discurso que necesita sobre todo prudencia, porque es el escenario donde al final se va a retratar la auténtica responsabilidad de las organizaciones. Y por eso cuando en su momento hablé con Orestes Wenzel, al que ahora pasaré a presentaros de Talent Solutions de Manpower Group, cuando me comentó la posibilidad de hacer esta sesión, yo recobré un poquito la confianza en el discurso, porque el planteamiento traduce un concepto tan abstracto como es la sostenibilidad a otro tan ejecutivo y tan concreto como la reindustrialización. Y lo hace además en un contexto empresarial que cada vez es más dinámico, más complejo y que además provoca que las reestructuraciones pues sean un reto más del negocio. Sobre todo ello vamos a hablar hoy y tengo a dos personas a las que paso a presentaros que saben muchísimo más de todo ello que yo. Por una parte está Juan José Barbel, él es Verbel, perdona, Juanjo, socio de Metis. Tú te estrenas con nosotros, bienvenido. Espero que no sea la primera, sino bueno, que sí que sea la primera de muchas después. Nada, muchas gracias, un placer. Y Orestes Wenzel, a Orestes ya todos le conocemos, buen colaborador y mejor amigo de ORH y mío, personalmente, director general de Talent Solutions de Manpower Group. Bienvenido de nuevo, Orestes. Muchas gracias, un placer compartir el espacio con vosotros. Pues vamos a ir con ello. Como habéis recibido en la invitación, pues queremos un poco profundizar en los cómo y en los porqués, los para qué, pero sobre todo en los cómo de estos procesos de reindustrialización donde el foco de la sostenibilidad evidentemente está también en las empresas, pero también está en la sociedad y en el colectivo de personas que salen y a las que les favoreces esa continuidad de la carrera profesional y en el fondo también de la vida. Es que hay que decirlo así, ¿vale? Vamos a iniciar preguntas, pero antes os recuerdo a todos los que os estáis conectando que podéis formular las vuestras y de hecho os invito a ello, que queremos que esto sea una conversación no solo entre Juan José y Orestes, sino también con vosotros, que hagáis vuestras preguntas a través de la opción preguntas y respuestas de aquí de Zoom. También podéis hacerlas a través del chat. Yo las gestiono de cualquier manera, no hay mayor problema. Y si tenéis que ausentaros en cualquier momento, recordad que os enviaremos el resumen de la sesión, algún material que estamos pensando que os podemos también hacer llegar y, por supuesto, el vídeo completo para que lo podáis visualizar de nuevo o compartir con quien consideréis oportuno. Y ahora sí, ahora vamos a empezar nuestra conversación. La primera pregunta es casi que obligada, aunque todos sabemos la respuesta, pero de tanto saberla, a veces se nos olvidan los detalles y yo quiero ir a los detalles. Decidme por qué es fundamental abordar los procesos de reestructuración desde un enfoque responsable, pero responsable de verdad y dejándonos de lado todo el discurso que tenemos ya como muy asociado a ese concepto de responsabilidad y de sostenibilidad. Y ahí dejo que rompa el fuego el primero de los dos que queráis. Bueno, si queréis hablar yo. Yo creo que hay una realidad en un entorno en el que estamos en la actualidad, en el que sí que es verdad que la parte de sostenibilidad del talento es crítica, pero desde el punto de vista también de cómo gestionar un poco la escasez de talento, ¿no? Y el desajuste de talento que existe. Con lo cual hay una realidad que las organizaciones, yo creo que somos conscientes que viven en un proceso de transformación continua, de adaptación, de adecuar a las necesidades de los mercados, a la exigencia de sus accionistas, a las tendencias, a los consumidores, a la competencia, y esto obliga a que estén en continua transformación. Les obliga a tomar decisiones necesarias en muchos casos para tener esa sostenibilidad del negocio como organización, pero por ello en paralelo deben estar mirando cuál es el impacto de esas decisiones y cómo pueden ayudar a minimizar el impacto que supone sobre las personas, ¿no? Para nosotros era una reflexión crítica y el porqué de combinar esa etapa, ese concepto de talento e industria es muy relevante, y es que en muchos casos además ese impacto supone un impacto en el territorio y en las organizaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues para nosotros es crítico porque en un entorno de escasez y en un entorno de desajuste es un mensaje directo que muestra ya tu compromiso más allá de tu relación laboral y relación contractual con las personas, ¿no? Con lo cual sí que es cierto que si tu marca empleadora, que es una de las principales preocupaciones que tenemos, la propuesta de valor al empleado, que es otro de los principales hitos dentro del área de recursos humanos y que está quizás en la mente de todos los CEOs de cualquier organización,
Esto es un elemento crítico en esa fase del ciclo de vida del empleado, del onboarding o la desvinculación, en la que tenemos que ir más allá de la mera relación contractual y desvinculación de la indemnización, ¿no? Valorando medidas y alternativas que permitan tener una buena marca empleadora para seguir atrayendo el talento que vas a necesitar, posiblemente en este proceso de transformación, para comprometer y fidelizar al que tienes en la organización. Si al final demuestras que en momentos de crisis o dificultad vas allá, más allá de lo que marca la ley, evidentemente conseguirás que la gente esté más comprometida, más orgullosa y más fidelizada con tu marca y tu organización. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, me parece que es una tendencia inexorable ahora mismo del ámbito empresarial y de las empresas el recorrer el camino o el priorizar sobre todo la agenda de la sostenibilidad vinculada al talento y a las personas. Normalmente siempre se habla, digamos, y cada vez más de todo lo que es la introducción de los elementos ambientales, sociales y de gobernanza a la agenda empresarial y al desarrollo del negocio. En inglés, ya sabéis que esto se llama, son las políticas ESG, de Environment, Social y Governance. Hasta ahora, la parte ambiental es la que ha concentrado como el foco de esa tendencia empresarial, pero cada vez más, y eso es una tendencia clara, sobre todo en los últimos 5 años y a partir, sobre todo, también de la pandemia, la parte social tiene un peso cada vez más relevante, no solo en demostrar el compliance normativo que van a tener las empresas progresivamente, digamos, a la hora de cumplir con sus responsabilidades en el ámbito de la sostenibilidad global de sus negocios, sino que también, digamos, se ha puesto sobre todo en el centro de las agendas también del desarrollo de las carreras profesionales, de la gestión del talento, y eso va a llegar inexorablemente a las reestructuraciones también socialmente responsables. Por tanto, digamos, ese es un camino que se ha de también entender como un valor diferencial de las empresas que transitan o que trabajan ese tipo de procesos de manera vinculada a la sostenibilidad en realidad de su marca, de sus negocios y también de su talento y de sus trabajadores y trabajadoras al fin y al cabo. Es que el valor de la reputación es eso, es lo que tú estás comentando y lo que además necesita también de sus propios indicadores, ¿no? Y eso ya se verá a futuro como también por ahí se progresa la cosa. Si nos ponemos en modo previo a hacer un proceso de reestructuración, ¿cómo influyen esos momentos previos, esas fases previas para que el proceso tenga éxito? ¿Cuáles son y cómo tienen que estar preparadas para que lo que queremos hacer culmine bien? Bueno, yo creo que hay una primera fase que es la parte de planificación, que es absolutamente crítica. ¿Qué reto? Yo creo que ahora mismo en la mesa de cualquier CEO, cualquier director de recursos humanos, cualquier director de operaciones y director financiero, quizás el mayor problema y reto es la planificación. Cada vez estamos trabajando en proyectos más a corto, exigencias de decisiones más a corto plazo. Esto es verdad que es un limitante muchas veces para poder hacer las cosas de forma pues más responsable, porque no hay tiempo, ¿vale? Y esto quizás es un reto que es algo que tenemos que poner encima de la mesa, pero la realidad es que en paralelo creo que en el proceso continuo de transformación que vivimos la organización hay aspectos que se pueden trabajar desde el principio, ¿no? Todo ese concepto que quizás ahora estamos interiorizando, que tiene que ver cómo sacar el máximo aportación del talento a las organizaciones, todo lo que tiene que ver con esa parte de upskilling y el reskilling continuo en el que estemos mejorando el aprendizaje, ayudando a que los managers desarrollen sus equipos, que los equipos se autodesarrollen y fomenten ese crecimiento de la organización, les hace más empleables para que en el futuro, si hay cualquier tipo de situación que suponga su desvinculación, estén más preparados para poder afrontarlas, ¿no? El hecho de esa innovación continua, el hecho de valorar, buscar esos océanos azules o buscar alternativas en el mercado que permita pues, evitar este tipo de situaciones, pues un poco la prioridad en esa parte de planificación estratégica y los planes estratégicos, ¿no? Pero sí que es cierto que en este caso, para mí lo que sí que es importante en esa fase, hay una parte de planificación absoluta y otra cosa es en cualquier caso tener claros cuáles van a ser los mimbres y deben ser los mimbres para poder acometerlo con éxito. Y es, por un lado, evidentemente hay un foco estratégico de gestión, de operativo, de negocio, y por otro lado es poner a las personas en el eje central de la toma de decisiones, tanto los que vayan a dejar la organización como los que permanecen, ¿vale? Yo creo que hay numerosos estudios que certifican, además, ahora mismo en un entorno que estamos hablando continuamente de well-being, de bienestar, en que el estrés, la tensión, la salud mental en un proceso de reestructuración tiene un proceso y un impacto directo en la cultura, en el clima, en el liderazgo, y tenemos que poner medidas que ayuden a entender que no somos
un único elemento en la organización de aportación de productividad, sino que hay algo más, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de planificación, poner a las personas en el centro, desarrollar acciones y planificaciones que permitan ejecutar de forma más orientada y más centrada en lo que puedan ser los diferentes recursos en este proceso, lo que nos va a permitir en un momento determinado es poder afrontarlo con mayores garantías y con mejor efectividad, ¿no? Sí, yo por añadir me parece hay un concepto que es esencial en esto y que tú lo destacabas, que es el de anticipación. Es decir, y ese también es tendencia. Es decir, el planificar, pero sobre todo el anticiparse previamente, digamos, para diseñar lo que es un programa de sostenibilidad social, por ejemplo, para abordar una eventual reestructuración, es algo que cada vez nos encontramos con mayor, digamos, con mayor frecuencia en este tipo de procesos. Es decir, anticipar lo que implica es pensar en diferentes escenarios, ayudar a configurar, digamos, cuáles son las diferentes opciones que se tienen y en algunas ocasiones incluso eso ha evitado, digamos, que las reestructuraciones fueran o completas o que fueran tan duras como se pensaba en un inicio porque se han podido arbitrar algún tipo de soluciones previas en otros escenarios que han contribuido, digamos, a que el impacto de una posible, digamos, reestructuración fuera menor, incluso de partida o antes de que se hiciera pública, incluso la reestructuración o el cierre eventual de centro de trabajo. Y el segundo de los elementos, el primero es la anticipación, el segundo diría que es el alineamiento de los diferentes agentes que intervienen en un proceso de este tipo. Y eso también es fundamental. Es decir, si nos anticipamos podremos planificar mejor, sin duda, y a la vez lo que se requiere es que esto no solo, digamos, sea un proyecto que evidentemente va a tener un liderazgo de recursos humanos, a veces de la dirección general, de las compañías, pero en realidad se requiere una involucración y un alineamiento completo desde la dirección general, las direcciones financieras, las direcciones, evidentemente, digamos, de personas, de organización y a veces otras, digamos, las de comunicación vinculadas al propio proyecto. Es más, lo que suele ser un éxito es, evidentemente, lo que suele ser un éxito es la posibilidad de que también se incorporen los asesores legales, los bufetes de abogados, o sea, todos aquellos que intervienen en un proceso de este tipo desde el principio. Se planifica y entonces se trabaja de manera alineada para lograr, bueno, pues evidentemente mitigar lo más posible el impacto que pueda tener esa reestructuración. Y ahí me parece que ese también es un elemento esencialmente de éxito. Y por citar un tercero que es más novedoso, porque también es tendencial, es que cada vez más este tipo de procesos de reestructuración socialmente responsable tienen en consideración la medición del impacto. Es decir, esto es algo que antes no se daba y que todo lo que son, y eso lo sabéis, digamos, las políticas vinculadas al impacto social, al impacto territorial, al impacto en las comunidades locales, o sea, todo lo que tienes, incluso el impacto económico sobre los proveedores, sobre otra línea, digamos, básicamente de actuación de la propia compañía, es algo que no solo se puede medir desde el principio, sino que también se puede trabajar, digamos, para lograr los objetivos de impacto que se desean en ese proceso, digamos, de reestructuración socialmente responsable. Y eso también, digamos, es un elemento novedoso que cada vez se introduce más en la planificación de estos procesos. Por tanto, digamos, es anticipación, alineamiento a todos los niveles, incluso con agentes externos y asesores desde legales, pues evidentemente especializados en desarrollo de talento y también en reestructuraciones, como, digamos, después, cómo medimos y qué impacto queremos lograr de todo ese proceso. De hecho, hay un poco en la línea que está comentando Juanjo, hay una realidad que sí que vivimos cada vez más, es que todos estamos valorando el impacto que va a tener un proceso de estas características. Sí. Muchas veces la parte de comunicación, y yo te diría que hay un aspecto crítico en esa parte de planificación y organización, cómo involucrar la comunicación tanto interna como externa, porque es crítico para poder entender, explicar el porqué de las situaciones y las decisiones, pero sobre todo también para poder involucrar a las personas a que puedan mentalizarse y a prepararse a este proceso de cambio, ¿no? Con lo cual es verdad que esa parte es estratégica y en ese sentido, quizás y en la línea que comentaba Juanjo, cada vez lo que estamos notando y estamos percibiendo es que las organizaciones cada vez involucran antes a los abogados, a un partner, un advisor o en nuestro caso en la parte de people o de industria para alinear y valorar alternativas
en este sentido, y es verdad que también la última modificación del Real Decreto, el 608, que habla un poco de esa previsión y preaviso en caso de cierre de centros de trabajo con una anticipación de 6 meses, Así ya es. está obligando, de cierta manera, ¿no? Un poco alineando al modelo francés Así es. en este sentido, pero que es cierto que todavía estamos pues quizás adaptándonos un poco a esta nueva realidad como organizaciones, porque requiere una planificación y una serie de iniciativas o estrategias para intentar minimizar esa decisión en la que están todos los stakeholders involucrados, en los que quizás nosotros podemos ser aceleradores o quizás podemos ayudar a abrir puertas y oportunidades que en muchos casos no se consideran, ¿no? Sí. En un inicio. Así es, yo por daros un dato. Ahora mismo, prácticamente en este año 2024, la mitad de los procesos de reestructuración socialmente responsable que se han iniciado se han hecho, digamos, o hemos empezado a trabajar de manera previa incluso a que existiera una decisión sobre, digamos, una eventual reestructuración parcial o completa de la compañía. Y en algunos casos incluso se ha frenado con el trabajo previo porque hemos podido identificar otro tipo de soluciones, otro tipo de líneas de negocio, otro tipo de oportunidades, o incluso se ha hecho ver, digamos, que el impacto de la propia planta, digamos, de producción, porque esto suele estar más vinculado a la industria, esto es así, digamos, pues que podía tener las condiciones o las circunstancias para poder plantear un escenario completamente distinto. Y eso se ha hecho, digamos, con ese trabajo previo. Como dice Orestes, es cierto. O sea, yo creo que como siempre, digamos, la normativa o la ley viene un poco por detrás de la realidad, Sí. pero será bienvenida, digamos, si establece también una necesaria comunicación previa al respecto. Y eso permitiría también, porque eso también nos lo estamos encontrando, alinear a la parte social también de las empresas, que es algo también fundamental, que en muchos casos también se la involucra de forma previa, incluso a iniciar una negociación formal, paralela, digamos, vinculada. Exacto. Y eso yo creo que es algo que también se va a favorecer. Va a cambiar un poco ese régimen de relación y nos vamos a hacer todos un poco más corresponsables desde el principio, que eso es algo que también es, yo creo, positivo para construir un modelo de reestructuraciones o de sostenibilidad esencialmente de la parte del pilar social de las empresas. A ver, yo creo que hay una parte en esta línea que cada vez más se están intentando definir algunas políticas o medidas que permitan ayudar un poco a reducir el riesgo, ¿no? Con esas medidas que se plantean en su momento de los ERTEs o los EPOCs o lo que tenga que ver con qué tipo de iniciativas te permitan pues parar, ¿no? Por decirlo pues, literalmente, parar máquinas, ¿no? Literalmente. Sí. Y de ahí valorar qué acciones puedes hacer, cómo puedes ayudar a las personas, a tus profesionales o a tu talento a adaptarse a las necesidades futuras, valorar planes industriales que permitan un poco valorar alternativas en el mercado, que hay cosas que son inevitables por transformaciones, deslocalizaciones o caídas de actividad, pero que siempre hay alternativas que te pueden permitir oxigenar ese planteamiento inicial y realmente valorar alternativas efectivas, ¿no? Y yo creo que al final tienen un retorno directo en inversión, tienen un retorno directo en las personas, en la cultura, la imagen de la organización. Ya da igual que seas un proveedor, que hay veces con una compañía que vende solo al cliente final, como si vende a consumidor. Si vende a consumidor aún es más relevante, pero incluso B2B, es decir, una línea, eso cada vez, además se va a exigir cada vez más desde el punto de vista del compliance, digamos, de sostenibilidad. ¿Cómo va a cambiar? Porque os iba a preguntar precisamente sobre la nueva colaboración que todo esto exige con la representación sindical, la parte social de los trabajadores. ¿Qué percepción tenéis al respecto? Porque yo creo que tiene que ser una relación más de colaboración que de confrontación, que es o de negociación. Se mantendrá la negociación, pero creo que el valor añadido es el enfocarla a la colaboración. Bueno, ahí yo creo que coincidimos. Sí. Es decir, antes hablábamos de los actores claves en este proceso. Evidentemente, la representación de los trabajadores, lo que es el sindicato, es un miembro clave de un actor clave en esta película, ¿no? Al final necesitamos su colaboración. Muchas veces existe la percepción de esas dos posiciones muy encontradas y evidentemente cada uno defiende unos intereses, pero al final hay un fin común, que es la continuidad
de la actividad, el futuro, el volver a emplear, el hecho de contar con talento, con lo cual es verdad que bueno, pues hay momentos difíciles a veces de negociación, como es inevitable, pero con un objetivo y es buscar un punto de encuentro común y creo que pueden ser en un momento determinado actores claves que nos permitan construir en ese futuro, ¿vale? Y en esa parte de planificación. Y por otro lado también el alineamiento con el talento que se queda en la propia organización. O sea que en los dos ejes yo creo que es clave esa parte de negociación que cada vez es más común y más habitual. De hecho, la mayoría de los procesos de reestructuración que se han firmado en el último año han ido con acuerdo, con lo cual es algo que ya está ahí casi instaurado. Quizás el límite que nos podemos encontrar en estos casos es cómo alinear incluso aspectos complementarios al puro acuerdo a llegar más allá de lo que es una pura indemnización, sino incrementar capas Exacto. que tenga que ver con la reindustrialización, que tenga que ver con upskilling, reskilling, que pueda ser con fases previas, incluso en los periodos de ERTE, que quizás esto es lo que para mí está pendiente todavía de ejecutar y es cómo trabajar en estos periodos temporales de inactividad o de ERTE en invertir y aprovechar, pues en el fondo, los fondos que tienes de subvenciones y de financiación de este tipo de formación, que permita ayudar a preparar al talento para ese futuro, ¿no? Para esos retos que tienes que abordar, para esa transformación que te requiere tu actividad y a partir de ahí, bueno, poder ir construyendo, ¿no? Con lo cual para mí es que es un miembro clave. Yo creo que no se puede quitar a nadie de esa ecuación, pero tienen un papel fundamental. Sí, la parte social es crítica en todo este tipo de proyectos y de procesos. Como bien dice Orestes, no solo, digamos, en la parte estrictamente normativa, digamos, que se ha de dar una negociación, obviamente, digamos, porque es formal, y después existe la obligación legal también, pues, digamos, de todo lo que es iniciar procesos de plan social, de recolocación de los trabajadores, de reskilling, en fin, todo lo que, digamos, contribuye a mejorar las condiciones de ocupabilidad de las personas en un escenario distinto al que tenían hasta ese momento. Pero también es cierto que en todo aquello que ahora comentabas tú, Orestes, que es, digamos, un poco adicional, más allá de lo que hoy por hoy obliga la ley, como puede ser un proyecto de reindustrialización que permita garantizar el mantenimiento de la actividad y del empleo en el lugar productivo o en el centro de servicios, digamos, que ha de reestructurar, en ese tipo de procesos, en el 100% de los casos, os diría que ha habido, o que hemos conseguido, porque eso también es un trabajo, un alineamiento entre la parte empresarial y la parte social. Es decir, que ahí los objetivos son comunes, los criterios se pueden alinear, digamos, de manera bastante unívoca o bastante dirigida y en realidad siempre hay un compromiso común en lograr, digamos, un buen resultado en términos de mantenimiento de actividad y de empleo. Por lo tanto, en esos procesos, la parte social, o tanto a nivel de federaciones sindicales como de los propios comités de empresa, yo os diría que es esencial para lograr el éxito del proyecto. También os diré que no sería la primera vez que, digamos, viene a través de la parte sindical la solución. Esencialmente, es decir, que han identificado una empresa que está en crecimiento y que por tanto puede tener, digamos, un específico interés pues, en reutilizar parte de los activos, en llevar a cabo parte de la producción, digamos, si fuera el caso que la empresa, digamos, en la que ahora trabajan pues deja de cubrir o deja de desarrollar, o incluso, digamos, que han buscado pues un inversor que puede dar continuidad a los empleos en, digamos, el mismo site productivo. Eso cada vez digamos, se ha dado en varios casos y cada vez es más frecuente. Y para ello lo que necesitas es tener un claro alineamiento desde el principio en el desarrollo de ese tipo de proyectos. Y yo creo que ahí converge, digamos, lo que es la necesidad empresarial de cubrir el pilar social de la sostenibilidad por muchos factores que ya os he apuntado, Orestes, conjuntamente con lo que es, digamos, el interés sindical pues, en poder mantener, pues evidentemente, empleo y sobre todo tejido empresarial en una zona determinada que es la que sufre el impacto de una reestructuración. Y eso claramente va a ir a más. Y yo creo que se ha entendido muy bien a nivel de federaciones sindicales a todos los niveles. Y sinceramente, cuando tocan un lugar determinado, pues el comité de empresa, evidentemente, o sea, primero sufre el impacto, digamos, de forma directa, pero después, progresivamente, también se alinea en la búsqueda de soluciones responsables. En este tipo de situaciones, los puntos de fricción generalmente vienen por las bajas, por la negociación en torno a las bajas incentivadas, movilidad interna, prejubilaciones. A ver, ¿cómo podemos aproximarnos o cómo podemos hacer un mix de todo ello dentro del marco que estáis contando, que supone una
una dimensión diferente de la planificación estratégica. Bueno, es que al final la planificación estratégica tiene un componente que quizás, yo no sé cómo traducirlo muy bien en español, muchas veces el workforce planning, ¿no? Sí, Que se habla a nivel el internacional, Strategic Workforce Planning, sí. ¿no? La planificación estratégica. Planificación estratégica, pero de talento. De talento. No, Sí, sí. porque es verdad Talento que de el plantilla, workforce sí. planning, Strategic Workforce Planning. parece que se identifica como fuerza laboral, ¿no? Es decir, creo que no tenemos que utilizar esa terminología, sino lo que es tu capital de talento, lo que es tu capital humano, es cómo ayudar a gestionar de forma estratégica esa gestión, ¿no? Sabiendo que es uno de los mayores capitales o recursos que tienes en la organización y que te ayudan a marcar la diferencia, más allá de tecnología, más allá de patentes, proyectos, estrategia, productos. Si no tienes con quién ejecutarlo, no lo puedes llevar a cabo. Con lo cual, en este aspecto, lo que sí que es una matriz imperfecta en la que tienes que introducir variables en función de las capacidades, las características, y lo que sí que nos vemos es que cada vez está siendo algo más imaginativo. Yo creo Así que es. se ha hecho, quizás es positivo y negativo, porque cada vez es más complejo, entonces eso es negativo, pero lo que sí que creo que es interesante es que genera una oportunidad para valorar medidas alternativas que en un primer grado tiene que ser que tengan el menor impacto en el talento, que sean lo menos traumáticas posibles y que puede ir desde, primero, ¿cómo reduzco el número de afectados? ¿No? Oye, valorando esos planes estratégicos, esa continuidad de negocio, esa parte de consultoría previa, que es la parte de planificación estrategia vinculada con la de parte de Workforce Planning, en la que permitas ver y proyectar qué talento necesitas en el futuro y qué capacidades y competencias, porque este es el gran Así dilema que es. tenemos en el mercado ahora mismo, es qué capacidades y competencias necesito en mi capital humano para ejecutar el proyecto que necesito. Ya sea porque ha cambiado la tecnología, y ahora con esto hablamos tanto de inteligencia artificial, ha mejorado a nivel de procesos, ha cambiado a nivel de organización, cualquier que sea el factor, cómo conseguir que esto realmente nos tenga retorno, ¿no? Para esa parte de planificación. Todo lo que sea minimizar la desvinculación porque se hace una movilidad interna en otras áreas de negocio, a nivel geográfico, a nivel internacional. Aquí es verdad que además cada vez más estamos viviendo el hecho de, incluso conectado con la parte de voluntariedad, el trabajar desde dentro de las organizaciones, y tenemos numerosos casos de éxito donde hemos estado dentro de la propia organización para explicarle a los trabajadores y a los profesionales cuáles son sus alternativas de forma totalmente anonimizada, con confianza, y que puedan consultar, valorar, oye, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Esta es mi realidad personal, al final vamos al individuo, a su realidad, a sus necesidades, a partir de ahí proyectar alternativas, oye, pues me interesa moverme fuera, pero ¿qué barreras tengo? Pues ayudarle, aconsejarle y darle ese punto de información y de consejo y de apoyo emocional también en algún caso, por la incertidumbre que le genera. Todo lo que tiene que ver con esa, incluso tomar decisiones de decir, oye, voluntariamente se ha acabado una etapa, me apetece desvincularme de la organización, aprovechar esta ventana y asumir nuevos proyectos. Las prejubilaciones, evidentemente, es una realidad. Además, lo que sí que estamos viviendo es curioso, es que el año pasado tuvimos más de 400 candidatos orientados a procesos de prejubilación que querían hacer la parte de gestión de carrera. Era una carrera diferente, era una carrera de cómo mantenerme activo en un entorno de prejubilación en el que a lo mejor puedo cotizar, pero colaboro de forma retribuida o no, quiero ayudar a mi familia, a mis amigos, a mi entorno, enriquecerme personal y profesionalmente, volver a valorar motivadores y valores que quiera poner en práctica en esta nueva etapa. Y todo esto al final son componentes de la negociación. Por eso quizás las aristas en una negociación ahora mismo hace que sean mucho más complejas de lo que ha sido hace unos años, ¿no? Sí, y si además le incorporas, digamos, la parte de reindustrialización, que no es obligatoria legalmente, pero que realmente, digamos, forma parte cada vez más de lo que es el plan social global, pues eso también, digamos, tiene otro tipo de implicaciones, que yo entiendo que cada vez iremos más a negociaciones que no sean tan, digamos, de sota, caballo y rey, lineales, sino que van a ser un poco más complejas. Que eso, digamos, a pesar de que genere otro tipo de, digamos, de circunstancias, también es bueno pues para los asesores legales. Quiero decir que en realidad, digamos, todo eso tiene un cierto camino de innovación, también en cómo negocias ese tipo de procesos. Es más, en mi ámbito, o sea, toda esa parte vinculada a los planes de reindustrialización, yo te diría que pues en un 70% de los casos también trae o conllevan la creación de planes de formación y reskilling vinculados, digamos, a lo que va a ser la naturaleza del nuevo inversor. Entonces, eso es fundamental y que muchas veces se acometen de forma previa
previa incluso, digamos, a la entrada pues, de la nueva empresa y la nueva actividad y de manera pactada, con lo cual eso también digamos, tiene un recorrido desde el punto de vista de carrera profesional y se incorpora dentro de lo que es pues, el propio margen del proyecto de reindustrialización. Y eso también es algo fundamental, digamos, porque escala con mucho, digamos, la cualificación profesional y las capacidades también profesionales. Es más, cualquier nueva empresa que invierte para mantener empleo y para mantener actividad, cuenta con que el empleo previamente existente, es decir, las capacidades de los trabajadores y trabajadoras son un activo fundamental y está en la ecuación de la viabilidad que han de estudiar del proyecto en global. Es decir, un proyecto de este tipo no es un proyecto solo vinculado a quedarte unas máquinas o a quedarte una planta, siempre, digamos, tiene un resultado esperado y la involucración y el objetivo, básicamente, y el compromiso de mantener empleo. Y para mantener empleo, digamos, el activo de conocer bien cuáles son las personas que tienes trabajando en la compañía, qué capacidades tienen y cómo pueden, de hecho, transitar y cómo pueden hacer una carrera, un desarrollo de reskilling para adaptarlo mejor a las nuevas competencias y capacidades que se van a necesitar, es un aspecto clave que se trabaja también en el marco de estos proyectos. De hecho, hay incluso un aspecto que no hemos comentado, Maite, que tiene que ver incluso con el concepto de revitalización, ¿no? Ya cuando no solo vamos a trabajar, oye, quiero no que haya una afectación negativa en el entorno, sino que sea neto positivo, es decir, esa continuidad de la actividad, esa reconversión, sino esa creación de empleo en la zona, impulsar proyectos de inversión que permita pues devolver al territorio, no tanto a la organización, porque puede ser que no sea directamente a la organización, sino a ese talento y al territorio, pues parte de lo que le ha aportado ese territorio a la propia organización. Yo creo que ahí abre muchas oportunidades. Eso ha ido claramente también a más y claramente es una de las tendencias que también observamos de forma clara. La revitalización territorial tiene dos orígenes. Uno, digamos, es a partir de la propia presencia de la compañía. Esto se da, digamos, en aquellas localizaciones que son como más complejas desde el punto de vista de que cuentan en muchas ocasiones con menor estructura industrial o menor capacidad, digamos, de absorber, pues eso, trabajadores, digamos, en otras actividades. ¿Por qué? Porque están en localizaciones complejas, digamos, y porque la actividad en sí era muy de monocultivo. Estamos hablando de empresas cementeras, estamos hablando de plantas térmicas de carbón, estamos hablando de centrales nucleares, estamos hablando de sites químicos, donde, digamos, no se puede volver a replicar la misma actividad o muy parecida a la que se realizaba hasta entonces, porque no existe capacidad. Pero a la vez, digamos, el impacto sobre el territorio y las comunidades locales y también la red de proveedores es muy fuerte. ¿Por qué? Porque son zonas a veces un poco más aisladas, porque son zonas, digamos, que tienen, digamos, eran mucho más dependientes y de ahí la medición del impacto es importante hacerla de forma previa porque se es mucho más dependiente de la actividad de esa empresa que ha sido tractora, motora, se puede llamar como queramos, digamos, al respecto. Entonces, el lanzar planes de identificación y de viabilidad de nuevos proyectos de inversión que claramente, digamos, te ayuden a generar empleo y actividad probablemente de un ámbito sectorial distinto al que se trabaja, digamos, al que se trabajaba fundamentalmente en esa zona, es algo que no solo en España, sino en varios países de Europa, sobre todo de la Europa meridional, en Portugal, en Italia, en Francia, ha ido creciendo, digamos, de forma exponencial. Y eso es importante porque tiene que ver, a veces, digamos, es por propia actitud de las empresas en esa línea de proyecto de visión global de sostenibilidad social y en otras ocasiones han sido incluso las administraciones públicas las que de alguna manera han cogido las riendas, digamos, para poder desarrollar ese tipo de proyectos siempre alineados con las empresas. Y en ese sentido, digamos, lo llamamos distinto porque no es, digamos, una reindustrialización al uso, sino que tiene sobre todo el objetivo de revitalizar una zona, un territorio con impactos mucho más allá, digamos, de lo que es el propio site o el propio centro productivo. Y ahí, digamos, la zona de influencia es mucho más amplia. Y eso tiene connotaciones claras y evidentes en lo que es, digamos, la formación, el reskilling, todo lo que es el desarrollo, digamos, de mecanismos y de elementos de transición profesional de los trabajadores de la zona, trabajen o no
en la empresa que ahora mismo, digamos, Eso es. deja actividad. Es el ecosistema, exacto. Con lo cual ahí el impacto es mucho más amplio y no solo se ciñe a aquellos trabajadores pues, que puedan estar en un determinado momento afectados por un proceso. Y además son procesos mucho más largos en el tiempo. No tienen una solución corta porque tiene que ver con cómo trabajas la competitividad de todo el entorno. Y ahí entra Como has otro dicho, factor, otro actor que yo creo que es importante también, que es la administración pública, ¿no? Yes. Que es el sí, entorno eso te iba a preguntar. Perdón, Lo habéis dicho. Lo habéis dicho, que necesariamente, aunque no sea en los procesos de reestructuración, no sea un actor obligado, de momento no lo sea, pero es necesario. Bueno, yo creo El que impacto es... yo creo que es obligado porque es verdad que en paralelo que comentaba Juanjo, hay una realidad, es que cada vez, a través de los sindicatos, a través de la administración pública, a través de diferentes factores, tenemos ventanas de oportunidad para atraer inversiones, para conectar necesidades y que muchas veces requiere también esa colaboración público-privada para ayudar a financiar pues, la inversión o la formación que de forma continuista pueden surgir. Entonces, pero tiene que haber una conexión, tiene que haber una conversación, tiene que haber una colaboración público-privada efectiva que permita pues, conectar los puntos de la ecuación. Muchas veces hay puntos muy desconectados, como decías, ¿no? Es decir, oye, esa conversación con el comité de empresa, con el sindicato, de pronto surge la idea de una inversión o ha surgido en prensa o lo sabe la oficina de inversión de la comunidad autónoma correspondiente o Invest in Spain, que te dicen, oye, va a surgir esta oportunidad y aquí hay una ventana o una conexión que puede ser interesante, ¿no? Le interesa este talento, le interesa esta zona, estas infraestructuras, y ahí empiezas a conectar puntos, ¿no? Entonces, a mí lo que en la línea que decías es, hay un montón de alternativas a una reestructuración, hay un montón de iniciativas que se pueden poner encima de la mesa. Lo más importante en el plazo es tener esa parte de visión estratégica, que quizás es la más complicada, con los corto plazo que estamos manejando en muchas ocasiones, y que poniendo a las personas en el centro y con la combinación de esa planificación estratégica, ese workforce planning que estamos diseñando, te permite, uno, valorar alternativas con movilidad, valorar las alternativas como prejubilaciones, valorar alternativas como puedan ser las bajas incentivadas, valorar candidatos que puedan estar periodos temporales inactivos con ese periodo de artes, que se pueden estar formando en las necesidades. Volvemos a retomar ese concepto de upskilling, reskilling, que puede ser que incluso, y ahí es donde se conectan todo el ciclo, ¿no? Es decir, hay una persona que está en la organización, ¿no? Que siempre ha usado el concepto ese de talento circular, ¿no? Que es cómo darle continuidad para que siga aportando valor en cada momento, ya sea en nuestra organización o en otra. Así es. Y que nunca se sabe. Que esto es algo que hemos vivido en muchas ocasiones en los procesos de reestructuración. Son ya más de 55.000 personas que hemos acompañado en esa transición y que tienen el concepto del empleado boomerang. Y es, posiblemente en esta etapa has tenido que dejarle marchar, pero no quiere decir que no tenga que volver. La cuestión es si él querrá, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, pues depende cómo hayas gestionado este proceso, lo que le hayas aportado puede ser un potencial, primero, embajador, ¿no? Así es. Así como un empleado futuro. Es así. Una pregunta, porque hemos visto el por qué sí enfocar un proceso de reestructuración como un proceso de reindustrialización, pero ¿cuáles son las razones que puede aducir una empresa para no querer enfocarlo así? ¿Y cómo desmontarlas? Yo creo que sabemos cómo desmontarlas, pero ¿cuáles no? Sí. ¿Y cuál es la diferencia, claro, entre hacer una cosa y otra? Es que, a ver, creo que son muy evidentes, pero todavía sigue habiendo, pues no sé, serán cuestiones de coste, no lo sé. Eso os pregunto. Bueno, hay un componente que es coste que yo creo que es una realidad, por un lado. Hay otro componente que tiene que ver muchas veces con las urgencias y los tiempos. Yo creo que quizás el principal enemigo de estos procesos es el tiempo. Así es, ¿vale? estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es verdad que al final tú tienes un componente de tiempo que te obliga a ejecutar en un plazo determinado con los marcos regulatorios que tenemos, y además normativos a la hora de hacer un proceso de negociación. Es verdad que después nuestros requisitos como organización a nivel de KPIs, indicadores, resultados también pueden ser un limitante porque nos limite pues, la capacidad de inversión o de desarrollo, pero sobre todo muchas veces es la intensidad del tiempo a veces no deja reflexionar sobre alternativas. Por eso yo creo que la mejor manera es tener ecosistemas, contar con los elementos claves, ¿no? Con los partners, con los advisors, con los expertos en cada uno de los ámbitos, en comunicación, en el ámbito legal, en el entorno industrial, la parte de personas, que te permitan tener esa visión totalmente holística de este proceso y que te permita desarrollar al final alternativas a explorar. El no, yo pasaría del no al por qué no.
realmente. Es decir, ¿qué pierdes por explorar? Otra cosa es que después cuantifiques y veas que no es ejecutable, Correcto. ¿no? Pero a día de hoy todavía, por esas urgencias, hay veces que nos encontramos procesos en el último minuto, Exacto. en la última milla, cuando ya el margen Que son de los pequeño... peores Claro, para la empresa y para todos. para todos, porque no hay margen de maniobra. Sí. Y es que no hubiese fondos o recursos, no, es que las prisas, las prioridades ha hecho que se vaya dilatando. Entonces, quizás el hecho de involucrar en fases previas Anticipar, exacto. y anticipar, pero fíjate, no tanto la planificación, que a veces que se viene planificada, es involucrar a los miembros o los potenciales actores en este proceso, es lo que te puede hacer llegar a la reflexión de por qué no. Posiblemente, ¿no? Y eso, hasta que no se toma una decisión, no hay coste, como que se dice, es un debate, es una reflexión, es exploración de oportunidades, y por qué no explorarlas, y después ya valoraremos si ejecutamos o no, o el alcance de la medida. Oye, Correcto. mira, hago una actividad de reindustrialización parcial, acompaño parcialmente con programas con compromisos de recolocación o no, con compromisos de upskilling y reskilling combinados, pero si no lo sabemos qué es lo que supone y qué es lo que hace, realmente no lo sabemos. Sí, yo coincido absolutamente. El tiempo es la variable clave. El coste, digamos, en determinadas empresas también, por supuesto, pero la empresa lo que pide es certeza en los tiempos de duración de un proceso, digamos, que en su origen y en su esencia es traumático, para entendernos de un modo u otro. Entonces, desde ese punto de vista, ese tiempo y cómo mides ese tiempo, podemos ayudar a, digamos, establecerlo de manera coherente y que sea distinto en función de los casos. Pero lo que necesita la empresa es certeza en cuanto a que un proceso que se pueda ampliar, imaginemos, con una reindustrialización o con un upskilling o reskilling de los trabajadores, esto, digamos, tiene una duración determinada y que, por tanto, digamos, tiene un principio y tiene un fin. Y que el fin, evidentemente, con unos objetivos marcados, lógicamente, pero que no alargue indefinidamente, digamos, lo que es un proceso sobre el cual ya se ha tomado una decisión de manera previa. Y, evidentemente, ayuda a alinear antes, digamos, a los agentes que intervenimos en este tipo de procesos y, evidentemente, también ayuda que contribuyamos a fijar un escenario temporal que sea, digamos, consensuado por todas las partes y que en el fondo, digamos, permita que en un momento dado se deje de introducir, digamos, ruido innecesario dentro del proceso. O sobre todo, digamos, y hay otra cuestión esencial cuando se necesita un pacto social con los trabajadores después de una negociación, en un momento dado hay que cerrar la negociación. Es decir, no puedes dejar abierta la negociación para ver si vendrá un inversor del futuro, para entendernos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, es ayudar a que dentro del pacto firmado de la negociación se establezcan ya las cláusulas que aplicarán si, digamos, se diera el resultado que esperamos de una reindustrialización socialmente responsable, pero está pactado, digamos, de antemano. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, la empresa tiene un escenario de certidumbre sobre lo que va a ser, digamos, ese desarrollo, porque nadie quiere que ese tipo de procesos se alarguen 2, 3 años o 5 años. En la revitalización es completamente distinta, porque tiene, digamos, otro tipo de componentes, lógicamente no tan vinculados a la negociación en sí, digamos, de la reestructuración. Pero fíjate, hay una parte que yo creo que también, y por la parte de los miembros, ¿no? Es decir, de ese pool de actores que podamos ser claves en estos procesos, también hay un rol y una responsabilidad en nuestra parte de dar... Por supuesto, esa es nuestra. De dar una visibilidad cierta de inversión o de tiempos. Yo creo que también hemos evolucionado en este sentido, ¿no? Es decir, quizás se ha convertido antes era un libro abierto que, bueno, no sabíamos cuándo íbamos a cerrar, y ahora mismo ya que sí es verdad que se entregan proyectos llave en mano que te permita mucho más certeza en tomar las decisiones, porque es también como parte de los CEOs tienen que tener visibilidad de cuáles son las diferentes alternativas y rutas, y yo creo que también como nosotros, como miembros de esos procesos, también hemos evolucionado para entregar más soluciones en llave en mano que permitan certeza, garantías y compromisos. Por supuesto, y que eso, el histórico, digamos, pues eso de más de 20 años dedicados a ese tipo de procesos te permite tener lecciones aprendidas y sabes, digamos, en el fondo, en cada tipo de situación, bueno, cuál es la mejor, digamos, orientación que le puedes dar a la empresa al respecto, basado, digamos, en lo que han sido los casos de éxito en los que has vivido y las lecciones que has aprendido, digamos, de cosas que harías de manera distinta. Eso es una manera de innovar en el proceso también. Ahora os voy a preguntar por algún caso de éxito, pero no quiero pasar el modelo francés, que parece que es el modelo
digamos, en el que podríamos aspirar o que desearíamos tener aquí, ¿no? ¿Nos lo podéis explicar en 4 palabras y decirnos si podemos o podéis esperar o esperáis vosotros ya algún cambio legislativo que nos acerque a él? Que nos acerque bien, digo, ¿vale? Sí, el modelo francés deriva básicamente de algunas de las grandes reconversiones industriales que tuvieron lugar en los años 80, cuando estaba François Mitterrand presidente de la República Francesa, y que esencialmente tenía que ver con el cierre que causó un impacto muy fuerte pues, de una parte de la minería y de la siderurgia, digamos, en la zona de la Alsacia y la Lorena. Y de ahí, digamos, se estructuró todo lo que es un sistema por el cual digamos, un determinado tipo de cierres o de cese de actividad empresarial que tuviera un impacto sobre el territorio y sobre los trabajadores determinado, ¿de acuerdo? Eso ha ido variando, digamos, a lo largo del tiempo, pero si se podía medir y calcular un impacto tanto sobre la pérdida de empleo como sobre la pérdida de tejido empresarial o de empleo dentro, digamos, de lo que era un territorio definido, que es el territorio de influencia de esa compañía y de los proveedores afectados, se ponía en marcha de manera obligatoria por ley no solo un proceso de recolocación, que evidentemente tenía que estar dentro del plan social, eso es lo mismo que en España, sino también, digamos, un proyecto de revitalización territorial, llamémoslo así, porque no es tanto, digamos, un proyecto de reindustrialización como tal, sino un proyecto por el cual la empresa que decide el cese de actividad tiene que invertir parte del presupuesto de ese cierre, ¿de acuerdo?, en función, digamos, de determinados criterios, para asegurar que hay una bolsa, digamos, de recursos destinada a lo que es mitigar el impacto a distintos niveles sobre el territorio. Y eso incluye desde una línea de atracción de inversiones, una línea de reskilling, de formación de trabajadores, a veces incluso, digamos, una línea de fomento de nuevas vocaciones emprendedoras. O sea, cada territorio en sí presenta, digamos, un plan al efecto. Ese plan lo coordina, digamos, pues una empresa, es una colaboración público-privada, pero en muchos casos, digamos, tiene la tutela efectiva de la administración regional competente, ¿de acuerdo? Es decir, que en ese sentido ahí también la parte de la administración pública tiene una determinada intervención al respecto. Y eso se ha mantenido con los años y ha sido, digamos, bueno, un paradigma básicamente de cómo lograr planes sociales mucho más integrales que los que tenemos en otros países de Europa. Y en ese sentido, volviendo a España, el nuevo anteproyecto de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica que está preparando el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno español, no va, o no parece, digamos, que vaya a consolidar un modelo estrictamente como el francés, pero sí va a acercarse a determinados parámetros, en el sentido de que cuando una reestructuración empresarial llegue, digamos, a un cierto nivel de impacto sobre un territorio, haya una cierta obligación, como antes decía Orestes, de preaviso a la propia administración, previo incluso a lo que es la comunicación formal, que tiene otros tiempos, digamos, del cierre empresarial y de la apertura de un proceso de negociación de expediente de regulación de empleo. Es decir, esos meses que todavía están en negociación, ¿cuántos serán? Pueden ser 6 meses, pueden ser 4 meses, pero que básicamente, digamos, van a ser de anticipación para, digamos, que se puedan pensar entre los diferentes agentes sociales, públicos, empresariales, privados, con el apoyo, digamos, de los asesores industriales y de talento, digamos, que sea necesario para, digamos, que se puedan instrumentalizar y se puedan trabajar escenarios, digamos, mucho más complejos para entendernos, para intentar, en primer lugar, la continuidad empresarial y, si ello no es posible, para, sobre todo, haber preparado de manera previa, digamos, diferentes líneas que permitan mitigar ese impacto precisamente sobre la parte principalmente social y también del tejido empresarial, digamos, de apoyo en los distintos territorios. Y eso está dentro, por primera vez, de uno de los preceptos de la Ley de Industria, en la que se habla de reindustrialización efectiva y de la agenda para la reindustrialización de España. Y nosotros, bueno, yo creo que es un buen avance, digamos, en la línea correcta. No supone un mayor peso, digamos, de coste a las empresas, pero sí la necesidad, digamos, de eso que decíamos, un trabajo previo que en realidad va en su propio beneficio, porque en muchos casos, digamos, le va a permitir pues un aterrizaje pues más suave y sobre todo más alineado con la parte social y con la parte pública.
De hecho, yo creo que en la parte de industria ya que eso es algo que se está trabajando y viendo y de hecho lo que es la parte de recolocación, en el fondo ya se hizo en el 2012 Así con lo es. que es la reforma en la que había una obligatoriedad de acompañar a los profesionales si tiene una afectación de más de 50 personas, el despido colectivo, con un programa de recolocación. Sí que es cierto que aquí quizás nos queda un evolutivo de cómo extenderlo a otras medidas, que hay otros países que, como Bélgica, que también no solo va en la Así reestructuración, es. sino lo que es aspecto de acompañamiento en casos individuales, y ahí va vinculado en caso de desvinculaciones individuales cuando son mayores de 45 Y eso años, está muy bien. y es una medida que yo creo que ayudaría mucho a esa colaboración público-privada, porque es el acompañamiento en la transición y favorecer la recolocación de estos profesionales, y que es algo que, bueno, todavía queda por aterrizar, pero bueno, yo lo Bueno, bueno es que vamos por En pasos. Holanda se ha extendido a los trabajadores públicos la obligatoriedad también, digamos, de tener un Efectivamente. programa de, sí, sí, bueno, de recolocación empresarial, básicamente. Sí, 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 que es una cosa como muy, muy curiosa, pero también está bien. O sea, trabajadores públicos y sobre todo también a responsables políticos que han cedido Luego una de la parte de su parte, trabajo a la exacto. sociedad y que después les cuesta mucho volver, digamos, al ámbito o privado o público y que por tanto arbitran ese tipo de temas. O sea, que ahí ha habido avances interesantes a escala europea. Hay buenas muestras que tomar nota. Esto es como siempre. El ecosistema muchas veces te ayuda a anticiparte y a tener aprendizajes. Así es. Y en este mundo de tendencias y que todo está cambiando a ritmo súper acelerado, hay que hablar de inteligencia artificial. A ver, seguro, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito. ¿Puede Esto te lo voy ayudar a a dejar a hacer ti. estos procesos? No es broma, es broma. ¿Puede ayudar a hacer estos procesos un poquito más humanos, ya que nos puede dar mucha más información sobre las personas, las oportunidades, tal? ¿O por el contrario nos va a alejar? Yo supongo que será un poco del uso que queramos darles como todo, ¿no? Pero la Yo creo que patata caliente es para ti, Orestes. Gracias por el detalle. No, yo creo que al final hay una realidad, es que la inteligencia artificial es una herramienta espectacular si se hace un buen uso, ¿vale? Si no perdemos el componente humano y lo que está detrás de la analítica y del dato, que muchas veces son personas, nos puede ayudar a tomar decisiones de forma mucho más efectiva. Para todos los planes de movilidad interna, lo que tiene que ver en los planes de upskilling, reskilling, todo lo que tiene que ver para ayudar a conocer el detalle del individuo, sobre todo en volúmenes de afectación muy importantes, donde es imposible tener un detalle del conocimiento, de los perfiles, de las capacidades, del conocimiento y de la experiencia. Sí que es verdad que estos sistemas de automatización, de conexión de datos, puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Nos puede ayudar a explorar de forma más individualizada las realidades de cada individuo. Nos puede ayudar a definir un assessment en el que realmente conozcamos los intereses profesionales y personales para valorar la movilidad interna en otros países. Tener en cuenta que la movilidad interna muchas veces tiene que ver muchas veces con intereses personales, más que alineamiento Así y es. capacidades. Entonces, si no hay interés, es imposible movilizar, ¿vale? Con lo cual pueden llegar a un acuerdo de las partes. Oye, no te preocupes, que el impacto es neto cero, porque te puedes ir a otras plantas o te puedes ir a otro país o a otra ciudad y de pronto cuando le preguntas a las personas, pues te encuentras con una barrera de no interés, ¿no? Y muchas veces son aspectos, a veces que son menores y otras veces que son mayores. Con lo cual, ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar procesos, a mejorar la experiencia, a mejorar la comunicación con todos los afectados, a crear modelos predictivos y proyectivos en función de cuáles tus capacidades, seguir industrias que puedan tener esas skills, pero hay que un ejercicio en paralelo, definir qué skills quieres medir y cómo las quieres hacer. Con lo cual, y es verdad que incluso y ya en la propia fase de transición, nosotros lo estamos utilizando para ayudar a los candidatos a reflexionar sobre crear alternativas, sobre tener un segundo, tenemos el consultor de carrera con el que va a trabajar, su coach y que consultor de carrera con todo el equipo de consultores, pero además tiene un tercer consultor extra que puede ser la inteligencia artificial que le va a ayudar a proyectar, a retarse, a valorar, a conocer, aparte de que dentro de su mejora de empleabilidad, el que no sepa lo que es la inteligencia artificial, ¿cómo puede ayudar a amplificar su puesto de trabajo y sus capacidades para ser mejor profesional y más empleable? Evidentemente está restándose, ¿vale? De oportunidades a futuro. Entonces, yo creo que ayuda, suma, si no quitamos el componente humano como principal eje, puede ser un acelerador, pero siempre con buen uso y buena estrategia, ¿no? Es decir, no como nos hemos encontrado ciertos procesos, oye, no, la comunicación se ha hecho de forma automática, se ha deshumanizado el proceso, no, todo lo contrario. De hecho, incluso hay pilotos que estamos haciendo en el que, según el interés del individuo, pueda crear sus propios modelos de consumo, de autoconsumo, de qué quiere
pues, ¿qué quiere formarse? ¿No? Nosotros tenemos una plataforma de formación que tiene, que llamamos ese necklist de formación, donde él elige qué quiere hacer y dónde quiere formarse, ¿no? Y en función de sus intereses, el sistema le propone. Entonces, entre la combinación de inteligencia artificial, lo que tiene que ver con toda la parte de automatización, lo que tiene que ver con herramientas de Machine Learning, sí que puedes entregar una experiencia diferente al decisor, hacerle más fácil la toma de decisiones y focalizarse más en este ecosistema que tiene que gestionar e interactuar, pero darle datos para otros valoraciones, ¿no? Con lo que yo creo que sí. No, la inteligencia artificial generativa claramente debe ser una herramienta, digamos, aumentativa de la productividad y de la capacidad de toma de decisiones y no sustitutiva, digamos, de lo que es, por ejemplo, el empleo, que también se ha hablado mucho. Nosotros, por añadir desde Metis, lo que sí hacemos es aplicar la inteligencia artificial generativa a lo que es, digamos, la gestión de los datos para medir el impacto. Es decir, antes hablábamos de impacto social y hablábamos también de cumplimiento normativo en temas, por ejemplo, de indicadores de sostenibilidad, no solo ambiental, sino también social. O sea, el construir o el ayudar a las empresas a construir sistemas, básicamente, de arquitectura de datos inteligentes, digamos, que permitan tomar decisiones y también medir de manera efectiva, pues, el impacto desde una reestructuración a un nuevo proyecto de inversión a, evidentemente, cualquier tipo de decisión empresarial, es, digamos, algo que se va a incorporar y que se ha incorporado al ADN empresarial. Y yo creo que esto es algo que de nuevo va a ser inevitable, con lo cual lo tenemos que utilizar de manera adecuada, no deshumanizando, digamos, los procesos, pero de manera también conveniente para avanzar y para tener una idea mucho más clara también de la realidad a la que nos enfrentamos. De hecho, en ORH sé que estáis pilotando y impulsando mucho esa parte de conocimiento y esa parte de auditoría. Para mí es un gran amplificador, claro. Es una gran herramienta a gestionar, pero como todo, puede ser un arma de ataque para avanzar en el mercado, para realmente crecer, para amplificar capacidades profesionales, personales y empresariales, o puede ser un arma defensiva. Hago lo mismo con menos recursos, con lo cual no crezco, no desarrollo, no aporto valor y quizás ahí estás restando las capacidades que puedas tener. Así es. Hay que saber para qué, cómo y por qué aplicarla. Y antes que hablabais de los tiempos en la parte esta de anticipación, la inteligencia artificial bien utilizada también puede ayudar a liberar un poco a las empresas de esa presión que tienen en los tiempos, ¿no? Lo que pasa es que el mundo de la inteligencia artificial exige una reflexión mucho más profunda, que es a lo que nos dedicamos nosotros, que ya hablaremos de ello y de esas auditorías que estamos haciendo, pero sí que es un mundo de muchísimas posibilidades que necesita también de un marco ético. Eso es así. Voy a la pregunta que se me había quedado antes por hacer, y es casos de éxito. Ponernos un caso, pero con los indicadores que lo hacen un caso de éxito. A ver. Pues mira, bueno, por temas de privacidad, no tampoco puedes decir el nombre de empresa, pero es verdad que la experiencia y en entornos industriales hay una realidad, es que con la planificación tú puedes llegar a construir multitud de alternativas, ¿no? Es decir, hay un proceso que desarrollamos en el sector farma en el que era un proceso totalmente integral y que de hecho tuvo un componente también indirecto de reindustrialización, donde con una planificación de 6 meses tuvimos la capacidad de saber que había una de las plantas que por un proceso de centralización europeo suponía un cierre preavisado con 6 meses porque tenían que transferir la actividad productiva a otro centro. Durante esos 6 meses se hizo un análisis de lo que eran las capacidades, el conocimiento y el interés profesional de estos profesionales para mejorar su empleabilidad a futuro. Y lo que hicimos es un estudio de mercado de la zona con ver cuáles eran las mayores tendencias y demandas que había en el entorno. Sobre eso hicimos un plan formativo, hicimos un ecosistema de empresas en la zona donde realmente lo que había es interés por este potencial talento que podía salir al mercado, ¿vale? Y que lo que permitía es que, por un lado, conseguías el compromiso de la gente porque sabías que ibas a cerrar. Paradójicamente, mejoró la productividad de más de un 15%, cosa que era uno de los factores de toma de decisión, pero la gente se comprometió en este proceso porque entendían que era una realidad y lo que tenía que aprovechar la oportunidad para poder hacerlo más efectivo y aprovechar esa parte de aprendizaje para prepararse a futuro. Mejoró incluso la parte de clima, se consiguieron las extinciones en el tiempo y forma. De hecho, la transferencia de producto y maquinaria a la nueva planta se aceleró en un mes al plazo previsto, que es una barbaridad en el proceso productivo, pero porque se alinearon todas las partes, el compromiso de la organización, de las personas, de los líderes y del talento, y que también, evidentemente, la parte de la representación social fue crítica en este proceso. Y el desenlace, además, es que el componente consiguió que hubo un inversor en el último minuto que se interesó en la planta,
Esto supuso que además de ese colectivo se quedasen con más de un 60% del colectivo haciendo una pequeña formación y preparación previa para la adecuación, y que esto permitió que el resto del colectivo encontró empleo fuera en un tiempo récord. Estábamos hablando de menos de 4 meses, el 85% estaba recolocado y en menos de 9 meses el 100% estaba recolocado, ¿no? Con lo cual sí que es cierto que es una realidad que se puede hacer conectando todos los puntos, ¿no? Teniendo el tiempo, teniendo la inversión, teniendo el foco para poder conectarlo. Cada organización es una realidad. Yo creo Sí, que no se es puede así. extrapolar todos los casos, pero en cada eje y en cada oportunidad se conectan oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que, y además el inversor vino con esa realidad de que tengo el talento que necesita, que es lo que decías, es una masa crítica. De hecho, me interesa el emplazamiento por esa combinación. Oye, real estate hay muchos, plantas y centros productivos, alternativas a veces hay muchas, pero ese talento marcó la diferencia para atraer el proyecto de inversión, ¿no? Con lo cual, esa cadena de valor fue brutal. Además, había un compromiso de acompañamiento a las familias de los afectados que estaban en desempleo, con lo cual se hizo expansivo tanto a hijos como a lo que eran los familiares. Todos los familiares que estaban en desempleo, también la compañía extendió ese acompañamiento. Entonces, te permitió hacer un entregable que era, pues quizás un libro, un best practice, ¿no? Un caso de éxito, pero un caso de referencia incluso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos son ejercicios que son viables, se pueden hacer adecuadamente a cada realidad, cada plaza y cada momento, pero que te permiten realmente demostrar que esto es efectivo. Así es. Maite, ¿me das un minuto más? Claro que sí, estoy aquí tomando notas no puedo haceros todas las preguntas que se me están ocurriendo, así es que adelante con tu Hacemos minuto. una segunda. No, porque, exacto. Nada, yo resumo en un minuto. Mira, este año hemos cerrado con éxito 2 operaciones también de reindustrialización y aquí eran en paralelo. Se han hecho en un tiempo récord, básicamente, de menos de 6 meses, digamos, en los dos casos. De hecho, uno en 5 y otro, digamos, en 5 y medio aproximadamente. Y yo creo que aquí, digamos, lo que fue la medida del éxito fue, en primer lugar, que logramos alinear la parte empresarial con la parte social, con la parte de la administración pública que la involucramos en los dos casos, que logramos, digamos, despertar e identificar empresas que tenían proyectos de crecimiento que en realidad, digamos, se adaptaban bien a lo que era la naturaleza de los perfiles de los trabajadores y también, digamos, de naturaleza de la planta productiva, eran plantas, digamos, vinculadas al sector de la automoción. En los dos casos, digamos, encontramos más de 3, digamos, inversores interesados, digamos, y que trabajaron en la viabilidad de sus proyectos de inversión en las plantas. Descartamos aquello que a veces es lo más fácil, y eso ya sé que a veces puede resultar, digamos, extraño, pero, digamos, en muchas de estas operaciones lo más sencillo es, digamos, encontrar sí, es continuidad o incluso un operador logístico que entre, pero evidentemente el impacto en mantenimiento de trabajo es mucho menor y en el fondo, digamos, una actividad industrial, lo que mejora claramente el impacto es encontrar otra actividad industrial, aunque sea, digamos, de un sector diferente, pero siempre, digamos, vinculado porque se adapta mucho mejor a los perfiles de los trabajadores. Entonces, descartamos de algún modo, digamos, alternativas logísticas que eran un poco más oportunistas y ahí viene parte de nuestro valor, digamos, a la hora de presentar alternativas sólidas y viables, digamos, a nuestro cliente, a nuestra empresa, digamos, para la que trabajamos en la reestructuración responsable y trabajamos a fondo la viabilidad legal, financiera y operativa, básicamente, y de encaje de los perfiles de los trabajadores en los nuevos proyectos de inversión. Y bueno, o sea, ahora mismo son 2 plantas industriales consolidadas. No tiene una tiene una pequeña relación con el ámbito básicamente de la automoción, pero esencialmente es una empresa alimentaria. En el otro caso, digamos, es una empresa de material de transporte, pero no esencialmente de la automoción. Y evidentemente han podido encajar sus nuevos proyectos de inversión y bueno, ahora alguna de ellas tiene más trabajadores de los que había, digamos, en esa misma planta. Y en eso, digamos, es parte de la medida del éxito de este tipo de procesos. Y además se logró, digamos, colocar en interno al 80% de media de los trabajadores que se habían interesado en esa reindustrialización. Como mínimo, al
algunas ofertas incluso del nuevo inversor quedaron vacantes por distintos motivos. Pero eso se trabaja a fondo para lograr una adecuación lo más perfecta posible a lo que es, digamos, el mantenimiento del empleo dentro, digamos, de las personas que deciden apostar por esta continuidad. Y yo creo que eso, digamos, contribuye no solo a mantener actividad, que si no sería una planta, pues bueno, pues que se vendería o que se alquilaría al mejor postor, para entendernos, sino que da una continuidad a un grupo de trabajadores que ya está habituado, digamos, a trabajar de forma conjunta, y después, evidentemente, contribuye al mantenimiento del tejido industrial y empresarial en el territorio. Y yo creo que eso, digamos, es medida de éxito, y que sobre todo, bueno, estamos replicando en muchos otros casos. De Las hecho, conclusiones sobre... perdona, Orestes. no, No, que de hecho, termina tú. que de hecho yo creo que esto tiene especial relevancia e importancia, porque es verdad que hay estadísticas, ¿no? Cuando Sí, cierras claro. un site, ¿cuánto tiempo tarda en reabrirse si es que se reabre? Bueno, ¿Cuál es el tiempo medio? tenemos muchos cerrados, ¿eh? O sea, Eso digo, que algunos que ya hablamos está. incluso de 15 años de media Sí, si haces una fácilmente. estadística, con lo cual al final... Y que no es un tiene gasto ningún continuo. retorno tampoco para la compañía en ese caso, más que tenerlo allí en Pasivo. sus balances, claro. Así es. No, lo que os iba a decir es que a lo largo de la conversación hemos visto al final cuáles son los factores, no sé si de éxito, pero sí bueno, de lograr los objetivos cuando te planteas hacer algo así, ¿no? Con lo cual no os los voy a preguntar. No voy a preguntaros que me hagáis un resumen, porque yo creo que todo nos ha quedado bastante claro, pero sí que os voy a preguntar una cosa. En el caso de las empresas que habéis compartido, ¿qué tipo, o sea, cómo veíais que respiraba previamente el liderazgo en la organización? Interesante. Pues mira, yo creo que había quizás en los dos puntos que hemos comentado anteriormente, había una parte de, primero, compromiso con las personas, totalmente claro. Es decir, compromiso, yo creo que cuando hablamos del concepto de sostenibilidad, pero en el sentido más amplio del negocio, es decir, oye, tengo que tomar una decisión, porque es una decisión que toma la empresa, tengo que tomar una ejecución que supone una cierre de actividad o dejar parte de esa actividad, pero lo que quiero es hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Había ese propósito. Entonces, en ese componente, el liderazgo, había un compromiso de esa visión holística de cómo tener todas las variables encima de la mesa para tomar decisiones. Y es verdad que yo creo que esa parte de colaboración, yo creo que incluso pues este webinar es un poco fruto de esto, ¿no? De Sí, la colaboración, de cómo conseguir a los mejores partners para acompañarme en este proceso, ¿no? Entonces, esa parte de interés, esa parte de inquietud, esa parte de compromiso y propósito, es un poco los pilares de esa conversación y que dio lugar a esta solución. Para mí, por lo menos desde esta experiencia, y te diría que los casos de éxito van mucho en esta línea. Sí, yo estoy de acuerdo. En nuestros casos, el liderazgo de compañía fue completamente distinto, porque como he explicado, los dos casos, porque fueron en paralelo y no por nada más. Lo cierto es que en uno de ellos, digamos, fue el management internacional el que forzó, básicamente por cultura empresarial, digamos, la oportunidad de realizar el proyecto de reindustrialización, y en ese sentido, digamos, allí apoyó mucho el asesor legal, o sea, el bufete de abogados, digamos, que trabajaba directamente. Sin embargo, digamos, el management local no era tan partidario, prefería, digamos, cerrar un acuerdo básico y acabar, digamos, con las cuestiones. Y eso ahora, digamos, en retrospectiva han reconocido bueno, o sea, que fue una buena, de hecho, alternativa, digamos, para la compañía y para ellos también profesionalmente, porque alguno de ellos continúa, digamos, vinculado, digamos, a la nueva empresa inversora. Y en otro caso fue diametralmente distinto. No diré que hubo una oposición de la línea internacional, pero fue sobre todo el management local quien decidió, de hecho, apostar a fondo por esta alternativa, por involucrar, digamos, de manera directa al comité de empresa, por alinearlo, digamos, de manera digamos, clara desde el principio. Incluso en ese sentido tuvo un trabajo pequeño, previo, de anticipación y de preparación de lo que iba a ser, digamos, un anuncio de cierre, en este caso, al respecto. Y por eso te diría que eso varía mucho, pero lo importante en un momento dado, si queremos tener éxito en este tipo de procesos, es alinear de forma previa los diferentes interlocutores que van a ser críticos en la participación en un proceso de este tipo. O sea, sin eso, bueno, pues es mucho más difícil, digamos, obtener el resultado que necesitas y que quieres. Pues muchísimas gracias. Yo creo que estamos en un momento suele decir tormenta perfecta, pues no sé cómo se llama, pero sí que es un momento en el que
necesitamos repensar un poco, es verdad, cómo se toman decisiones en las Así organizaciones. es. No solo pensando en el negocio, sino pensando en otros actores que a la larga también repercuten en el negocio. Pero repercutiendo en las personas primero, hay una satisfacción, en primer lugar, que creo que también nutre la reputación de las compañías, nutre el propósito de las compañías. Y oye, es posible, es que hoy habéis contado que es posible, que se puede medir, que estamos en época de medirlo todo, que podemos apoyarnos en IA siempre y cuando tengamos claros los porqués de la IA, los cómo de la IA. Mm. Es que no tenemos excusas, creo yo, ¿no? Para Pero intentar hacer las Maite, cosas un poquito sí, mejor. es cierto, pero no se ha de hacer solo por responsabilidad social o por lo que ahora Por llamas convencimiento, por convencimiento como personal. social washing. Sí, lo has de No, hacer por eso es. convencimiento, pero también podemos demostrar, tanto en la línea de talento como en la línea, digamos, de industria, cómo, digamos, el impacto también es sobre la cuenta de resultados de la Por compañía. Cuidado con supuesto, esto, por supuesto. porque es así, digamos, y a muchos niveles, no es solo, digamos, Sí. algo que hagas, bueno, porque es bueno para marketing o para el branding social, que también lo es, sino Y eso no que es malo, básicamente también además. lo podemos incorporar dentro de lo que es el impacto en las cuentas de resultados. No es un tema menor. No, y No, además no, te no, y decir además te digo que no es malo, perdón, Orestes, no es malo porque parece que si pensamos en la cuenta de resultados ya no estamos pensando en las personas o que las utilizamos para que la No, cuenta no, de es poner a resultados las vaya personas mejor. en el No, centro de la que compañía. al contrario. Claro. exactamente. Es que si a la empresa, yo hace poco hablaba con un sindicato, no de los mayoritarios, de los pequeñitos, y me decían, nosotros estamos aquí para que a la empresa le vaya bien. Si a la empresa Claro, le va bien, es ya me así. encargaré yo de que a mis afiliados también les vaya bien. Así es. Yo creo que con eso se resume mucho de, bueno, pues cuál tiene que ser ese nuevo diálogo, esa nueva colaboración, esa nueva negociación en que, pues yo creo que sí o sí tenemos que enfocarnos, ¿no? Y en la línea que comentábamos antes, teniendo en cuenta que esto al final es un retorno directo para la compañía, quizás es cambiar un poco la percepción de la inversión de un punto a otro, porque Sí, esto va de comunicación, esto va de sí, poner en valor la marca, esto va de sí. compromiso, esto va de engagement con tu organización. O sea, después cuando preguntamos del compromiso que tienen los profesionales con sus organizaciones, muchas veces te Correcto, encuentras porcentajes muy bajos. correcto. Entonces, esto ayuda a incrementar ese porcentaje. Es decir, porque si tú te comprometes cuando las cosas van mal, yo me comprometo cuando estoy aquí dentro, ¿no? Y bajada de productividad de que 15, 20 minutos al día por persona en una organización con numerosos trabajadores es un impacto directo económico. Entonces, solo incrementar ese pequeño punto de productividad, solo mejorar la atracción de talento, solo mejorar estos aspectos van a generar un retorno directo económico, quizás más difícil de medir, pero que real y totalmente palpable, ¿no? Dentro de la propia organización. Y seguro que más sostenido en el tiempo. Sí, Y eso Sin es duda. sostenibilidad. También. Muchísimas gracias a los dos. La verdad ha sido una muchas gracias charla a muy ti. enriquecedora para mí Nada, gracias personalmente. a ti. Os agradezco vuestro tiempo, el de las personas que nos han acompañado y bueno, y seguiremos hablando de esto porque merece la pena. Gracias a los dos Muchas y gracias a Sin gracias. duda. todos. Gracias, Gracias a Maite. ti. Hasta Un luego. abrazo. Un abrazo. Un Hasta abrazo. luego.